vieron que esta molécula pues, inhibía efectivamente los estrógenos, pero a la vez producía FSH. Y este FSH es algo que nosotros, con los que practican infertilidad, aprecian mucho, puesto que es la hormona folículo estimulante y la que comienza, digamos, a producirse en los ciclos para desarrollar un folículo o desarrollar folículos, si es que se da en grandes dosis, y comenzar un ciclo de reproducción asistida, ¿no? Entonces, Mohamed Migwali y Robert Caspe se dieron cuenta de ello y trabajaron con algunas pacientes, con aproximadamente unas 12 pacientes por cada lado, para aquellos que, digamos, para pacientes que utilizaban, a que le dieron letrozol versus aquellas que le dieron el clomifeno, y se dieron cuenta que con el letrozol tenían mucho mejores, incluso, mucho mejores resultados que el clomifeno. Ellos fueron los que empezaron, los que introducieron esta molécula a la reproducción asistida, y posteriormente han habido otros, obviamente otros baluartes, representantes de esta molécula, ¿no? Uno de ellos ha sido Richard Legro, un ginecólogo también endocrinólogo y ginecólogo, que catapultó al letrozol, es decir, la puso muy por encima del clomifeno. Posteriormente han habido otros grandes estudios que han terminado generando que el letrozol esté a la cabeza del clomifeno, que el letrozol se puede utilizar en tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad, que el letrozol incluso sirva para hacer transferencias en ciclos de preparaciones endometriales, que es lo que vamos a ver a continuación. Sin embargo, no podemos, obviamente, de cierto modo, explicar todo lo que vamos a explicar en estos 50 minutos sin entender lo que es el ciclo ovárico, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque en el ciclo ovárico existe un fino equilibrio entre el hipotálamo, entre la hipófisis y el ovario y el endometrio, ¿no? Entonces, existe una fina relación entre estos tres componendas, ¿de acuerdo? Es importante saber que la FSH ya va aumentando, incluso antes de que venga la menstruación, y eso permite que cuando la mujer venga con la menstruación ya se encuentre con un reclutamiento folicular, ¿no? Unos folículos que se han reclutado es producto de la FSH. Luego la FSH va bajando, y conforme va bajando la FSH, el folículo, digamos, que tiene mejores condiciones, mejores receptores de FSH, es el que sobrevive, el que subsiste y se desarrolla en folículo dominante y posteriormente en un folículo preovulatorio que genera estrógenos en alta cantidad, y que estos estrógenos impactan a nivel del hipotálamo, y este produce FSH y LH que genera la ovocitación. El folículo que ha ovocitado, un ovocito, valga la redundancia, se convierte en cuerpo lúteo y permanecerá algunos días mientras se fertilice ese ovocito. Si no se fertiliza, obviamente ese cuerpo lúteo se convertirá en un cuerpo albicán, pero si fertiliza, ese óvulo fertilizado comienza a producir hormona gonadotropina coriónica humana, y esta hormona permite que el cuerpo lúteo persista en el tiempo hasta que sea reemplazado por la placenta. Esto que nosotros, de cierto modo, lo vemos desde el punto de vista bioquímico y fisiológico, tenemos que trasladarlo, perdón, tenemos que trasladarlo, digamos, a un área donde podemos evaluarlo. Y esta área donde podemos evaluarlo es la ecografía. Entonces, nosotros ecográficamente podemos evaluar digamos, la etapa inicial del ciclo, que vendría a ser cuando la mujer está arreglando, y uno encuentra obviamente un endometrio delgado, porque la mujer acaba de arreglar o está arreglando, pero a la par de ese endometrio encontramos unos ovarios que están en reposo. Es decir, que encontramos unas imágenes ovoides, anecogénicas, pericorticales o corticales, que son los llamados folículos centrales. Los folículos centrales son imágenes anecogénicas que miden entre 2 a 9 milímetros de diámetro y que están ahí en la corteza ovárica y que representan la reserva ovárica de la paciente. Esta ecografía inicial uno puede hacer el monitoreo y posteriormente ver en el día 10, día 11 o día 12 ya un folículo que se ha seleccionado, un folículo más grande, que obviamente tiene una mayor cantidad de células de la granulosa y que está produciendo estrógenos
en cantidades que comienzan a impactar a nivel del hipotálamo y producir GnRH digamos, en gran intensidad y en gran frecuencia. Pero estos estrógenos no solamente van al hipotálamo, sino que también van al endometrio y generan un endometrio proliferativo, un endometrio que digamos, que está engrosándose para tener más adelante la posibilidad de generar una implantación de un embrión. Con estas hormonas que están produciéndose a nivel del hipotálamo, la GnRH y después la LH, se comienza a producir, digamos, la ruptura o la ovocitación de este folículo, es decir, la ovulación de la paciente, y se genera ahí un cuerpo lúteo que genera estrógenos y progesteronas en cantidades que permiten transformar un endometrio proliferativo en un endometrio secretor, un endometrio residual, que permita implantar o al embrión, ¿no? Entonces, esto es, en resumen, lo que más o menos ocurre desde el punto de vista ecográfico en relación a lo que hemos conversado desde el punto de vista bioquímico y desde el punto de vista fisiológico en relación a la producción de hormonas. Es importante entender este eje, porque en general siempre siempre existe homeostasis dentro de nuestras digamos, eh, producción de hormonas, ¿no? Las hormonas no se producen de forma aleatoria, sino que están siempre contrarreguladas, ¿no? Y hay una retroalimentación positiva o negativa tratando de buscar esa homeostasis, ¿no? El hipotálamo produce GnRH, lo produce a nivel del núcleo arcuato, esta GnRH que se produce de forma diferente en el varón que en la mujer. En la mujer es mucho más complejo esta producción, ¿no? En el varón es monomodal, en la mujer es multimodal y multiintensa, porque hay diferentes intensidades y diferente frecuencia a nivel de la fase folicular, de la fase periovulatoria y de la fase secretora. Pero al fin y al cabo, esta GnRH que se produce en esa condición tan compleja, genera que produce o genera que la hipófisis produzca FSH y LH de forma tal que digamos, al impactar en el ovario produce estrógenos y progesteronas y estas regulan obviamente la producción de GnRH en el hipotálamo, ¿no? Y lo demás hormonas a nivel de la hipófisis. Por lo tanto, esta es una contrarregulación que es muy fina y que mantiene una homeostasis en relación a la producción de estrógenos y progesterona. Bien, dicho esto sobre el ciclo ovárico, sobre la fisiología ovárica, pasemos ahora a la aromatasa. La aromatasa no es una hormona que está aislada de este proceso, puesto que la aromatasa es una hormona que se encuentra en todos los tejidos del cuerpo. Se encuentra en los ovarios, en los testículos, en la placenta, en el músculo, en las mamas, en la grasa, en el hígado, en el cerebro. Y esta aromatasa lo que hace es coge los andrógenos coge los andrógenos, digamos, de diferentes glándulas, ya sean adrenales, ya sean ováricas, que se encuentran en la circulación en los tejidos diana, que se encuentran en todo el cuerpo, y esta aromatasa es transformada, o esta aromatasa transforma, por ejemplo, la androstenediona en estrona y la testosterona en estradiol. Es decir, la aromatasa lo que hace es transformar los andrógenos en estrógenos, en diferentes tipos de estrógenos, ¿no? Porque obviamente los estrógenos tienen diferente bioactividad, ¿no? La testosterona generará estradiol que tiene una mayor bioactividad y menor bioactividad tiene la estrona que proviene de la androstenediona. Entonces, esta aromatasa coge los andrógenos, ya sea de androstenediona o ya sea de testosterona, y las transforma en estrógenos, ya sea en estrona o ya sea en estradiol, ¿no? Obviamente, esta hormona o esta enzima, que es parte de un gran grupo de enzimas de la citocromo P450, permite, al fin y al cabo, que estos ejes funcionen, porque obviamente es la hormona que te está generando o te va a regular el eje, ¿no? Que son los estrógenos netamente. También existen, no solamente la aromatasa, sino también existen inhibidores de la aromatasa, que es lo que hemos estado comentando hace unos minutos. Estos inhibidores de la aromatasa han sido producidos desde los años 1970 y se han ido produciendo, obviamente, en el tiempo de primera generación, segunda generación y tercera generación, tratando de que estas moléculas sean cada vez más específicas. Las moléculas
o las inhibidoras de aromatasa de primera generación eran moléculas que eran inespecíficas, no solamente actuaban inhibiendo la síntesis de estrógenos, sino que también actuaban inhibiendo el cortisol, inhibiendo la androstenediona, inhibiendo las hormonas tiroideas, cosa que era obviamente perjudicial para la paciente. Estas moléculas en el tiempo digamos, se han ido produciendo de tal manera que se han ido afinando y se han ido siendo más específicas digamos, en el sitio, en el diana o en el target, en el sitio donde van a actuar, ¿no? Los inhibidores de aromatasa de tercera generación, en la cual está el anastrozol, el borosol, el letrozol, son inhibidores que son altamente específicos y altamente potentes, ¿no? Por eso es que ya a partir de los años 90 se contó con esta molécula y se empleó grandemente inicialmente en el cáncer de mama, como hasta ahora, obviamente se sigue utilizando, pero a partir del año 2001, como hemos mencionado, han sido, digamos, aplicadas a los tratamientos de reproducción asistida, y de ahí ha generado una gran explosión. Para resumirlo, estos inhibidores de la aromatasa, y específicamente el letrozol, que es la molécula que vamos a hablar, lo que hace pues, es inhibir o bloquear la producción de androstenediona a estrona y de testosterona a estradiol, ¿no? Entonces, este inhibidor de la aromatasa no permite que la astronediona se convierta en estrona y no permite que la testosterona se convierta en estradiol. Por lo tanto, cuando indicamos aromatasa, vamos a tener más andrógenos y obviamente no va a haber la conversión de andrógenos a estrógenos. Y entonces el cuerpo va a tener una idea de que no hay estrógenos porque realmente no la hay, ¿no? Eh, y esto más o menos ocurre así, ¿no? Obviamente se elimina, digamos, la contrarregulación que existe entre la hipotálamo, hipófisis, ovario, porque no está produciendo los estrógenos que deberían producir o los está bloqueando por esta molécula, a la producción, obviamente, de netamente andrógeno, ¿no? Y esto fue lo que postuló inicialmente con 12 pacientes para síndrome de ovario poliquístico y 10 pacientes para infertilidad anovulatoria, Mohamed Midwale y Robert Casper, en las cuales notaron que esta inhibición de la producción de estrógenos generaba un aumento de la FSH, y este aumento de la FSH funcionaba tan similar como el citrato clomifeno, con la diferencia de cómo funcionaba mejor, ¿no? Ellos, obviamente, digamos, en este grupo de pacientes, de 12 pacientes que, pues, iniciaron su estudio con síndrome de ovario poliquístico y 10 pacientes con infertilidad anovulatoria, notaron que con 2.5 miligramos indicadas de forma similar, como se indicaba el citrato de clomifeno entre el día 3 al día 7, generaban una ovulación en el 75% y generaban un buen endometrio, en promedio de 8 milímetros de endometrio, con un 10% de embarazo. Esto fue, de cierto modo, el primer trabajo que se publicó en Fertility and Sterility en el año 2001 por estos dos autores que permitieron iniciar digamos, todo el trabajo, la trayectoria que actualmente conocemos sobre letrozol. En el año 2005, si más no me equivoco, sí, efectivamente fue en el año 2005, en un congreso en Canadá de la Sociedad Americana de Reproducción Asistida, Lijan mostró un trabajo en la cual el letrozol generaba más malformaciones en el aparato locomotor digamos, y anomalías cardíacas, ¿no? Esto puso en alerta al clásico Femara que se producía en aquel momento, de laboratorio Novartis, y obviamente, pues, que un producto genera malformaciones a nivel del aparato locomotor, quizás como la talidomida, que en algún momento se produjo, generó un gran alerta a nivel del laboratorio, y se encumbró en trabajo de investigación para ver si es que esto efectivamente era cierto, de si es que esta molécula generaba más malformaciones, ¿no? Dicho sea de paso, Tulandi y asociados, y muchos otros trabajos que ya fueron, porque este de Tulandi al inicio fue iniciado por el laboratorio, pero muchos otros trabajos, digamos, de investigación de forma independiente, corroboraron de que
digamos, el letrozol no generaba mayores malformaciones a nivel del aparato locomotor o cardíacas, como se mencionaba. Incluso dieron cuenta de que en 911 recién nacidos vivos, en las cuales se dio letrozol digamos, por una parte y citralclomifeno en otra parte, notaron que la tasa de malformaciones congénitas eran de 2.4% por letrozol y 4.8% por el clomifeno. Posteriormente, estos trabajos de investigación digamos, han sido constantes, es decir, se ha afirmado esta aseveración inicial de que el letrozol incluso genera menos malformaciones congénitas que el clomifeno, pero sin embargo, o aún así, estas malformaciones, tanto por el letrozol como por el clomifeno, están dentro de las malformaciones que hay en un grupo control. Por lo tanto, no es que generen más malformaciones congénitas, sino que incluso cuando se da letrozol se genera mucho menos que el clomifeno y casi a nivel del estándar. Entonces, Tulandi fue uno de los investigadores y muchos otros más adelante que corroboraron que no se daba crédito a lo que inicialmente había reportado en un póster Bigland. Posteriormente ya, digamos, pasada este bache de la escalada que tenía el letrozol en relación a los tratamientos de reproducción asistida, Richard Legro, uno de los mayores investigadores que ha tenido la ciencia en relación al clomifeno y letrozol en esta pugna de posicionarse, si es mejor el clomifeno o es mejor el letrozol, Richard Legro en el año 2014 hizo un gran metaanálisis con 750 y tantos pacientes, en las cuales, en líneas generales, incluidas pacientes con diferente comorbilidad, y uno de ellos era el peso, mostró que el letrozol era mucho mejor con el clomifeno en relación a recién nacido vivo. No solamente en pacientes en general, sino que mostró que cuando los pacientes tenían peso normal o sobrepeso, el letrozol igual era mejor que el clomifeno, pero cuando había obesidad, el letrozol era mucho mejor incluso que el clomifeno. Esto fue un estudio multicéntrico que realizó con 750 mujeres, 374 para citrato de clomifeno y 376 para letrozol. Y es importante mencionarlo que estos fueron en 5 ciclos, ¿no? Porque muchos piensan que en un ciclo se puede obtener la tasa de ovulación y la tasa de embarazo pues, que a veces reportan en la bibliografía. No, pero han sido en 5 ciclos. En 5 ciclos, salvo que la mujer haya embarazado, obviamente en el primero o segundo ciclo, pero si no, hasta en 5 ciclos, la tasa de ovulación con el letrozol fue del 62% y la tasa de ovulación con el clomifeno fue del 48%. En 5 ciclos, la tasa de aborto por letrozol fue del 32% y la tasa de aborto por clomifeno fue del 29%. Antes que avance en el otro ítem, la tasa de ovulación, por ejemplo, fue un dato que fue estadísticamente significativo. En cambio, la tasa de aborto, la verdad, no hubo relevancia significativa. La tasa de recién nacido vivo con el letrozol fue de 27.5% y la tasa de recién nacido vivo con clomifeno fue de 19% y también fue un valor estadísticamente significativo. En relación a la tasa de embarazo doble, que no fue significativo, con el letrozol se tuvo un 3% de embarazo doble y con el clomifeno fue un 7% de embarazos doble, ¿no? Esto así, y en relación a embarazos, digamos, en relación a malformaciones, pues había una equidad entre letrozol y clomifeno, ¿no? Ninguno de ellos era mayor que el otro, ¿no? Entonces, para rescatar, que es cuando uno expone a las pacientes, por ejemplo, con síndrome de ovario poliquístico ante letrozol y clomifeno, de hecho, uno va a tener mucho mayores resultados, como es que se ha venido reportando en los múltiples trabajos de investigación y metaanálisis que se han producido posterior al 2014, que fue este trabajo que fue presentado en la New England. El letrozol siempre ha liderado la ovulación en relación al clomifeno y la tasa de recién nacido vivo también ha sido liderada por el letrozol en relación al clomifeno. Esto ha hecho que en los últimos años, 2018-2019, la ESRE, que es la Sociedad Europea de Endocrinología y Reproducción Humana en Europa, y la ASRM, que es la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, hayan consensuado que el letrozol desplace al clomifeno como inductor de la ovulación de primera línea, ¿no? O como
Manejo de primera línea. Recordemos que en síndrome de ovario poliquístico existen 3 líneas de tratamiento. La primera línea son los inductores de la ovulación. Entonces, en relación a los inductores de la ovulación, ya no es más el clomifeno como primera línea, es el letrozol como primera línea, ¿no? Esto obviamente en relación a todos los trabajos que se han venido publicando. Bien, vamos a pasar de la teoría a la práctica, como siempre digo. Para técnicas de reproducción asistida de baja complejidad, hagamos solamente 4 puntos importantes. Uno, tratar de tener un buen grupo etario para manejar estas pacientes, ¿no? Es decir, no, digamos, incluir dentro de nuestros tratamientos a pacientes porque tengan 38, 39, 40 años para inseminación intrauterina. Lo ideal es debajo de 36 años. Entonces, ahí es importante incluir el grupo etario, pacientes que sean jóvenes, que tengan una buena reserva ovárica, que la reserva ovárica sea normal a buena, pacientes que tengan una histerosalpingografía normal y que el semen haya sido estudiado, ¿no? Que tengan un examen de espermatograma y un examen de fragmentación espermática por lo menos, para poder pensar que estas parejas van a ir a tratamiento de baja complejidad. Entonces, 4 puntos para técnicas de reproducción asistida de baja complejidad. 1, el grupo etario. 2, que la reserva ovárica sea buena. 3, que tengan las tropas estén normales. Y 4, que el semen sea bueno. Las indicaciones para baja complejidad son síndrome de ovario poliquístico, infertilidad de causa no explicada, factor masculino leve, endometriosis tipo 1, tipo 2, hiperplasia suprarrenal congénica y algunas otras más. La plantilla de trabajo es importante porque es con lo que trabajamos día a día y realmente nos ayuda mucho porque nos hace sencillo manejar los medicamentos, ver cuándo vamos a reevaluar y ver cuándo vamos a gatillar a veces, ¿no? Entonces, en esta plantilla de trabajo tiene el día del ciclo de la paciente, ¿no? En que esto va a ser importante. Ahora vamos a ver por qué va a ser importante, puesto que hay unos ejemplos que he puesto dentro de la diapositiva, ¿no? La medicación que indicamos, la fecha, para tenerla como un reporte, y bueno, es importante datar el grosor endometrial, la cantidad de folículos en el ovario derecho, en el ovario izquierdo y cómo van desarrollándose, ¿no? Entonces, ¿cómo así damos el letrozol para coitos dirigidos? Entonces, pacientes que tengan criterios para coito dirigidos, por ejemplo, una mujer de 32 años, que las trompas están completamente permeables, que quizás tenga por síndrome de ovario poliquístico, o dada la investigación, se encuentra que aparentemente es una infertilidad de causa no explicada, ¿no? O tengo una endometriosis mínima o leve, etcétera. Entonces, en este grupo de pacientes que hemos mencionado, indicaremos el letrozol del día 3 hasta el día 7. 2 tabletas de 2.5 miligramos, 5 miligramos por día nunca falla. 2.5 miligramos a veces puede fallar, ¿no? Pero 2.5, digamos, 2 tabletas todos los días, 5 miligramos por día, desde el día 3 hasta el día 7, en realidad es una medicación completamente segura y 100% exitoso, ¿no? Las pacientes van a desarrollar un folículo dominante, puesto que digamos, esta administración en esta dosis genera que exista una gran deprivación de estrógenos y por lo tanto se va a echar a andar el eje hipotálamo-hipófisis, es decir, se va a producir GnRH, se va a producir FSH, y este FSH va a generar un folículo o 2 folículos dominantes. Lo bueno del letrozol que genera 1 o 2 folículos como mucho, rara vez genera 3 folículos, casi siempre uno plenamente dominante en relación a lo demás, pero este letrozol dado en esa dosis, va a generar un folículo dominante, ahí habrá que ver el endometrio, y entonces habrá que hacerle un seguimiento ovulatorio, por lo menos en este ciclo, ya que es importante, digamos, confirmar que con esta dosis la paciente sí o sí desarrolla un folículo dominante. Dado un folículo dominante, digamos que evaluemos en ecografía en el día 8, día 9 o día 10, que ya tiene 11, 12 o 14 milímetros, es seguro que la paciente va a tener un folículo de 18 milímetros o 20 milímetros y va a ovocitar, seguro, porque acá no alteramos para nada de cierto modo la parte central del eje, ¿no? Es decir, existe periféricamente el hipotálamo se da cuenta que no hay estrógenos, pero luego que se deja de dar la medicación, va a haberlos, y entonces va a comenzar a producir la GnRH y va a comenzar a producir la LH de forma adecuada para generar ovocitación, y posteriormente veremos un cuerpo lúteo, ¿no? Es una paciente a las cuales, o una pareja a la cual le hemos dejado relaciones sexuales dirigidas,
indicaremos que tenga reuniones sexuales seguramente de forma frecuente, diarias o interdiarias, desde que tenga un folículo de 14 milímetros para adelante, ¿no? Esto en relación a coito dirigido. En relación a inseminación intrauterina, igualito, le damos 2 tabletas de letrozol de 2,5 miligramos cada una de ellas, es decir, 5 miligramos por día desde el día 3 hasta el día 7, y luego evaluaremos ecográficamente en el día 8 o en el día 9 o en el día 10 o en el día 8 y en el día 10 hasta tratar de corroborar que exista un folículo de 18 milímetros y un buen endometrio de 8, 9, 10 milímetros. Y en ese momento aplicaremos una ampolla que se llama HCG, ¿no? La hormona gonotrofina coriónica humana, y esta ampolla generará la maduración final de este ovocito que viene en estadio inmaduro, lo avanza en su maduración hasta metafase 2 y 36 horas después estaremos haciendo la inseminación intrauterina, porque 36 horas después, obviamente, este ovocito estaría eclosionando este folículo y estaría ovocitándose este ovocito, digamos, y siendo capturado seguramente por la trompa, porque las trompas están normales en esta condición, ¿no? Luego, una vez que se ha realizado la inseminación intrauterina al cabo de 36 horas después de aplicada el HCG, se realiza un control ecográfico, bueno, se realiza la inseminación obviamente para ese momento, ¿no? Entonces la paciente, una vez que ha tomado el letrozol, se hacen los controles ecográficos, luego se aplica el HCG, 36 horas después realizamos la inseminación intrauterina y 2 semanas después realizamos el dosaje de HCG beta sérico, ¿no? Cuantitativo, para poder ver si la mujer embarazó o no embarazó. Es importante, si esta mujer, pues, o pareja no desean, digamos, vienen por infertilidad de causa inexplicada y no tienen una selección sexual por la cual realizarse, entonces es importante que tengan reuniones sexuales también de forma frecuente en estos días, porque todo esto va a ayudar a que la mujer embarace, ¿no? Bien, entonces esto es en relación a infertilidad de baja complejidad. Ya nos quedan 21 minutos más o menos por ver la parte de alta complejidad. Vamos a dejar seguramente para algunas preguntas, algunas cosas más y nos adentramos a lo que es alta complejidad. Bien, entonces, en relación ya al letrozol y reproducción asistida de alta complejidad, la pregunta sería, ¿cómo nos ayuda? Número 1, en mejorar la calidad de los ovocitos. Número 2, en pacientes que tienen una pobre reserva ovárica o pobres respondedoras, una baja reserva ovárica o pobres respondedoras. Número 3, en pacientes que tienen cáncer estrógeno dependientes, y obviamente como hemos visto que el letrozol, como hemos mencionado, como el letrozol disminuye los estrógenos, entonces estos estrógenos van a mantenerse, digamos, en concentraciones limitadas a lo que normalmente ocurre una fertilización in vitro, a los estrógenos que se producen en una fertilización in vitro. Entonces, el letrozol ayuda a mejorar la calidad de los ovocitos, a mejorar las estimulaciones en pobres respondedoras, en la estimulación ovárica para pacientes con cáncer estrógeno dependiente, y también ayuda, y de hecho hay ya trabajos muchos seguramente por aparecer que están encaminados en relación a lo que es preparación endometrial para transferencia de embriones descongelados, que es lo que hablaremos en unos momentos. Mejorar la calidad de ovocitos y estimulación ovárica en pobres respondedoras. ¿Cómo? Ya sea generando andrógenos introváricos, que son fundamentales, más aún en pacientes que están por encima de los 35 años, en la cual la glándula suprarrenal después de 35 años disminuye su función, por lo tanto existen menor cantidad de andrógenos séricos, ¿no? Y ahí es que tienen una utilidad, porque se ha visto que los andrógenos introváricos que terminan, digamos, siendo producidos por el uso del letrozol, generan mayor mitosis de las células de la granulosa, con las consecuencias positivas que tienen estas células de la granulosa en el ovocito, inducción de la expresión de receptores de la FSH, con, digamos, lo positivo que hay que tener mejores receptores de FSH para estas hormonas exógenas que estamos indicando, prevención de la apoptosis en las células de la granulosa, y esta prevención de la apoptosis de la célula granulosa hasta el día 7 del ciclo, o con folículos de 12, porque se ha visto que cuando se dan letrozol con folículos más grandes, pues también genera atresia, y la posibilidad de iniciarlos desde el día 1 del ciclo, ¿no? Una vez que la paciente menstrua, comenzar con el letrozol, porque también se ha visto un efecto en folículos
antrales pequeños, ¿no? Y también ya sea generando gonadotropinas endógenas, porque recordemos que al dar letrozol, nosotros inhibimos completamente el eje y se comienza a producir GnRH, digamos, a nivel del hipotálamo, se produce FSH, y este FSH ayuda un poco en relación a las hormonas que indicamos de la paciente. Por lo tanto, esto es algo que vamos a ver en unos momentos. Se generan gonadotropinas endógenas que permiten utilizar menos dosis incluso de hormonas que normalmente utilizamos para pacientes con respuesta normal. Los andrógenos no lo hacen todo, es decir, el letrozol no lo hace todo, porque si bien es cierto, el letrozol genera andrógenos introváricos, pero realmente los andrógenos solos no lo hacen todo. Los andrógenos, ya sea testosterona o dihidrotestosterona, por ejemplo, no solamente actúan sobre los receptores de andrógeno en las células de la granulosa, mejorando la proliferación celular de estas, sino que además también estimulan o sensibilizan los receptores de FSH, porque estos receptores de FSH, cuando son estimulados por la FSH, también mejoran la proliferación de las células de la granulosa. Pero estos andrógenos también van y bloquean las proteínas morfocinéticas óseas, la 15 específicamente, y esta inhibe la hormona antimuleriana, que es una de las hormonas que hay que inhibir para mejorar la proliferación de las células de la granulosa. Por lo tanto, obviamente los andrógenos solo por sí no actúan, sino obviamente es una parte de su acción, pero la otra parte lo hacen de forma indirecta, a nivel de la FSH, a nivel de la proteína morfocinética ósea, etc. En relación a coadyuvantes en los tratamientos, digamos, en estrategias de tratamiento para pacientes que tienen pobre respuesta ovárica, ¿no? O pobres respondedoras. Este es un metaanálisis digamos, que se ha publicado en el año pasado, en el 2020, en la Human Reproduction. Es obviamente, una revista europea en la cual tiene muchos filtros finos para poder, digamos, para poder publicar en esta revista. Notó, y esto es importante verlo, un poquito sale el tema, pero es importante verlo, por lo menos este punto, ¿no? Que los embarazos clínicos, o el porcentaje de embarazos clínicos, y esto es importante, ¿ah? Porque muchos de los que hacen infertilidad, digamos, de cierto modo, no confían o no creen que moléculas como la dehidroepiandrosterona o la coenzima Q10 no tienen lugar en estos tratamientos, ¿no? En tratamientos de pobre respondedor. Y se ha visto que uno de los primeros coadyuvantes en lograr un embarazo clínico es justamente la dehidroepiandrosterona y la coenzima Q10 dadas en por lo menos unos 3 meses, ¿no? En relación a lo que es el letrozol, se ha visto, por lo menos en este metaanálisis, que reducen la dosis de gonotropinas que se requieren cuando se utiliza clomifeno o letrozol, ¿no? Esto es algo bastante sabido ya. Siempre utilizamos, obviamente, gonotropinas asociados a clomifeno y asociados al letrozol, tratando de disminuir la dosis de gonotropinas que son caras para pacientes. En promedio utilizamos 225 unidades, pero en pacientes que tienen poca reserva o poca respuesta, tratamos de utilizar un poco más, 300, 375 unidades, cosa que lo van a ver, digamos, en su momento, ¿no? Sin embargo, cuando utilizamos letrozol, generamos un estado de hipoestrogenismo de tal manera que que el hipotálamo nota este hipoestrogenismo y comienza a producir más FSH de la que normalmente produce, ¿no? Y se ha visto en este metaanálisis que en relación a dosis total de gonotropinas, el clomifeno y el letrozol son los que más ayudan, ¿ya? Bien, en relación a la estimulación ovárica en pacientes con cáncer de endometrio, perdón, con cáncer de mama o con cáncer de estrógeno dependiente, perdón, por favor, esta estimulación en pacientes con cáncer de estrógeno dependientes, una de las herramientas grandes que se rescató una vez que el letrozol se puso en marcha y que mostró que generaba perfiles de estrogenemia bajos, han sido utilizados en los tratamientos de reproducción asistida o de criopreservación de ovocitos en pacientes
con cánceres estrógeno dependientes, ¿no? Que vemos muchas pacientes con cáncer de mama u otros cánceres estrógeno dependientes o en las cuales hay la duda de si los estrógenos son una de las causas de estos tipos de tumoraciones, ¿no? Y entonces tratamos de utilizar, digamos, al tratamiento de estimulación ovárica, letrozol o un inhibidor de la aromatasa. Entonces, estos tratamientos los realizamos siempre para pacientes con cáncer estrógeno dependiente con letrozol, que es un inhibidor de la aromatasa y que genera bajos niveles de estrógenos, pues obviamente está inhibiendo que los andrógenos se conviertan en estrógenos, ¿no? Los indicamos desde el primero o segundo día de iniciar la regla, 2 tabletas, 2 comprimidos todos los días, ¿no? Hasta prácticamente casi el día del gatillamiento, que se da cuando los folículos ya están desarrollados, ¿no? Este esquema, por ejemplo, es un esquema en el cual se da letrozol, 5 miligramos todos los días, desde el día 2 de la regla. Posteriormente se agrega, generalmente en el día 3 o en el día 4, FSH de 150 unidades o 225 unidades de FSH para tratar de generar un buen número de folículos. Estos son asociados a un antagonista de la GnRH para tratar de que esos folículos no se ovociten, no se eclosionan de forma espontánea, y posteriormente agregar un agonista de la GnRH o un HCG, y 36 horas después capturar esos ovocitos, ¿no? Obviamente, una vez que hemos capturado los ovocitos, se deja nuevamente el letrozol hasta que la paciente menstrue, tratando de asegurarnos que los estrógenos sean bajos hasta su próximo ciclo, ¿no? Entonces, esta es una de las indicaciones en pacientes que tienen cáncer estrógeno dependiente, dado que actualmente las pacientes pues, con cáncer, más aún cuando se hace un diagnóstico precoz, tienen, digamos, una supervivencia muy buena, y tener un pool de ovocitos criopreservados antes de la quimioterapia o radioterapia es fundamental para la preservación de la fertilidad de estas pacientes, porque muchas pacientes llegan a la consulta habiéndose realizado tratamientos digamos, oncológicos, ya sea quimioterapia, radioterapia, están libres del cáncer, pero infértiles. Entonces, uno de los, digamos, de los enfoques del manejo de forma adecuada de estas pacientes oncológicas es que se le dé, aquellas que no tienen obviamente maternidad satisfecha, es que se le dé un tratamiento, una consejería del punto de vista reproductivo, ¿no? Es decir, vas a curarte del cáncer, pero vas a quedar infértil después de la quimioterapia y la radioterapia, porque los tratamientos oncológicos son altamente gonadotóxicos. Ni qué decir de digamos, de la radioterapia, en la cual son mucho más nocivos que la misma quimioterapia. Eh, es importante, digamos, para los ginecólogos, los oncólogos, tener digamos, una opción en los tratamientos de criopreservación de ovocitos, y que existen tratamientos seguros para pacientes incluso con tumores estrógeno dependientes. Ni qué decir de aquellos tumores que no son estrógeno dependientes, porque también hay mucho cáncer de cervix, etcétera, ¿no? En las cuales se puede estimular con mayor tranquilidad. Pero si existe el temor de que los estrógenos generen problemas en este grupo de pacientes, tenemos al letrozol como una gran alternativa probada en estos tratamientos de reproducción asistida, que el temor grande es que generen estrógenos en alta dosis. Bien. En relación a la preparación endometrial, ya nos quedan un poco de 10 minutos. En relación a la preparación endometrial, los protocolos de preparación endometrial, más aún para transferencia de embriones descongelados, pues la primera transferencia de embriones, de un embrión descongelado fue en el año 1983, es decir, prácticamente casi 40 años ya vamos a llevar, y sin embargo no hay un protocolo adecuado, uniforme. Existen muchos protocolos con pros y con contras enormes, así que cada uno tiene que tener una idea de cuál es su mejor protocolo para emplearlo en la consulta, en la clínica, y viendo los resultados uno dice, ok, este protocolo es mío, ¿no? Pero es importante ver que también hay un protocolo con letrozol, y lo estamos utilizando y realmente nos va bien también, ¿no? Entonces, es una alternativa más. Veamos.
La reproducción asistida, digamos, se ha dividido, ¿no? Existen muchos trabajos de investigaciones a las cuales notan cómo transferir en diferido es mucho mejor que transferir en fresco, más aún en algunos grupos de pacientes. ¿En qué grupo de pacientes? En aquellos pacientes que tienen 35 años o más, ¿no? De hecho, si la paciente tiene menos de 35 años, pues transferir en fresco es una muy buena opción, porque permite que la paciente no gaste en criopreservación de esos embriones y la descongelación de los embriones, ¿no? Pero si la paciente tiene más de 35 años, este es el gráfico mm, de la CDC de Estados Unidos en el año 2014, en la que reportó la tasa o el porcentaje de implantación, tanto en fresco como en descongelados, ¿no? Por ejemplo, hasta los 35 años, la tasa de implantación, digamos, en fresco es de aproximadamente 40 y tantos por ciento, y, perdón, congelados, y en fresco es de aproximadamente 40 y tantos por ciento. Por lo tanto, transferir en congelados o transferir en fresco es casi igual hasta los casi 35 años. A los 35 años a más, transferir en fresco, obviamente, reduce ya, digamos, un 10% menos a transferir en descongelados. Y a los 38 años, ya las diferencias se hacen mucho más notorias de probabilidad de embarazo, de implantación, de transferir en fresco versus transferir en congelados. Y después de los 40 años, ni qué decir, ¿no? Transferir obviamente, con embriones descongelados, en un ciclo de embriones descongelados, obviamente es mucho más rentable, mucho más probable de embarazo que transferir, obviamente, en fresco, ¿no? Y esto es porque para conseguir embriones a los 35, 38, 40 años, generalmente se tiene que extender la estimulación hormonal. Y esta extensión de la estimulación hormonal altera el endometrio preimplantatorio, altera la ventana de implantación, se corre la ventana de implantación y por lo tanto cuando transferimos en estas pacientes, obviamente en fresco, la probabilidad de embarazo pues ya disminuye, versus en un ciclo completamente diferente, donde no hay la estrogenemia, perdón, donde no hay la estrogenemia en altas dosis ni de larga data que me altere la ventana de implantación, ¿de acuerdo? Bien, entonces por ahí es que ha surgido, pues cada vez, conforme avanzan los años, a partir del año 2005, 2006, en más, desde que investigador, desde que este médico veterinario que se especializó en criopreservación, Kuwayama, eh, mostró al mundo la vitrificación y las tasas digamos, de criopreservación tan buenas, de supervivencia después de una criopreservación tan buenas, como es la vitrificación, obviamente todo el mundo ha ido incluso criopreservando todo, ¿no? No es en general la idea, pero si tiene 35 años o menos, podría hacerse transferencia en fresco, pero si tiene más, obviamente lo ideal sería preservar los embriones y después transferirlos en un ciclo más fisiológico, con menos hormonas, con menos impacto negativo sobre ese endometrio. Entonces, ya queda poco, 5 minutos. Entonces, los protocolos de preparación endometrial para transferencia embrionaria en descongelados, actualmente existen el ciclo natural modificado, ciclo artificial y ciclo con letrozol incluso. Esta diapositiva o este PPT es importante porque, a ver, digamos que tenemos una paciente a la cual se ha venido eh, evaluando un ovocito, y ese ovocito tiene unos 18 milímetros de diámetro, 19 milímetros de diámetro, y decidimos aplicar un HCG para gatillar y generar un ovocito, producto de ese folículo que ha venido desarrollándose a 18 y 19 milímetros de diámetro. Y entonces, técnicamente, digamos, ese gatillamiento, o una paciente que ha venido con un gran número de folículos producto de un in vitro, ese gatillamiento te genera una fecha de aspiración folicular, ¿no? Una fecha teórica de aspiración folicular, ¿no? Que es 36 horas después,
de ese gatillamiento, ¿no? Y esto normalmente le llamamos LH, LH0. Aquí es más 1, más 2. LH más 1, LH más 2. Y luego habrá que hacer la transferencia. Generalmente hacemos la transferencia de blastocisto en LH más 7. Este es un LH más 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7. Entonces, en el LH más 2 estamos aspirando los óvulos y en el LH más 5 estamos haciendo la transferencia de un embrión, de un embrión blastocisto en el día 5, ¿no? Esto es lo que hipotéticamente se haría en una paciente pues, que viene siendo estimulada y se decide gatillar con HCG y se decide aspirar 36 horas después, ¿no? Y de forma, de cierto modo, unánime en la literatura está como LH, aquí LH más 1, LH más 2 y sucesivamente como hemos mencionado. Si tenemos una paciente en la cual la paciente está con estrógenos, ¿no? Una paciente en la cual hemos hecho un ciclo artificial, ya sea con o sin supresión de la hipófisis, y estamos dándole estrógenos en alta dosis para generar un endometrio de forma adecuada. Ya tenemos el endometrio de forma adecuada. Entonces le damos progesterona, y este día de la aspiración es como la progesterona más 0. Y luego viene la progesterona más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, y aquí estaríamos transfiriendo un embrión en blastocisto, en P más 5, ¿no? Eh, y si estuviéramos en una paciente con ciclo natural modificado, igual tendríamos que aplicarle, porque está creciendo un folículo y tiene 18 milímetros, tendríamos que aplicarle HCG, porque en el ciclo natural modificado se aplica HCG, ¿no? Y este sería como el HCG, y acá HCG, o LH más 1, más 2, más 3, y LH porque obviamente el HCG, pues, reemplaza la función de la LH. Por eso es que se llama LH más 1, más 2, y aquí estaríamos como que aspirando, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, y aquí tenemos como el embrión en estadio de blastocisto, y es ahí donde transferimos, ¿no? Y este de aquí es un ciclo natural en el cual uno está evaluando todos los días, pues, la producción de la LH espontánea. Bien, en relación digamos, a esta opción de transferir embriones con ciclo de letrozol, se realizó un metaanálisis en el año 2020 donde fueron incluidos 10 de 743 estudios revisados y se estudiaron 75.968 transferencias embrionarias. Este estudio, en la cual comparó el embarazo clínico con, digamos, ciclo natural y ciclo artificial, notó que letrozol versus ciclo natural, obviamente el letrozol con HMG tuvo una menos, digamos, tuvo un embarazo en favor a ciclo natural, pero cuando se utiliza ciclo con letrozol solo, tuvo embarazos favorables en relación al letrozol, ¿no? No fue estadísticamente significativo, pero esto es lo que apunta. Cuando se evaluó, digamos, los embarazos clínicos en relación al letrozol versus ciclos artificiales, cuando se utilizó el letrozol con HMG, favoreció un poco al letrozol, pero cuando se utilizó el letrozol solo, favoreció también, digamos, y un poquito de mayor medida al letrozol puro. Así que pareciera como que utilizar letrozol puro es mucho mejor que utilizar letrozol con HMG, que hay ciclos en los cuales se da. Este es un cuadro en relación a recién nacido vivo, cuando se utilizó letrozol con HMG versus ciclo natural, digamos, los tratamientos fueron favorables a ciclo natural, pero cuando se utilizó letrozol solo versus el ciclo natural, favoreció al uso del letrozol solo. Esto de aquí es en relación al letrozol y ciclo artificial. Cuando se utilizó letrozol con HMG, favoreció al ciclo de letrozol en relación al ciclo artificial, pero cuando se utilizó letrozol solo, hay mucho más estudios, aunque no fue estadísticamente significativo, pero hay mucho más estudios que favoreció al estudio de letrozol. El letrozol no solamente ha sido estudiado en relación a ciclos artificiales, ciclos naturales y ciclos naturales modificados, sino que también se está siendo utilizado en relación a ver los marcadores de reactividad embrionaria o de reactividad endometrial. Y se ha visto que en pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, el letrozol modula y mejora
aparentemente hay una mejoría en los receptores, digamos, en los marcadores de receptividad endometrial para pacientes que tienen ciclo de transferencia de embriones descongelados en mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Vamos a hacer ya para pasar a la parte práctica, ¿no? En técnica de reproducción asistida, 4 cosas nuevamente. 1, el grupo etario. 2, saber la reserva, que vamos a trabajar con pacientes con reserva baja, normal o alta. Aquí no interesan las trompas, interesa el endometrio, interesa que la reserva, que la cavidad, perdón, endometrial esté indemne. Y, bueno, la evaluación del semen es sumamente importante. Y evaluada con un espermatograma y siempre con un test de fermentación espermática. Eso es importante, ¿no? Las indicaciones: patología tubárica no reparable, falla en relación a las técnicas de reproducción de baja complejidad, endometriosis tipo 3 o tipo 4, reserva ovárica disminuida, estudio de PGTA por antecedente quizás de trisomías o algunas otras alteraciones, en pacientes que tienen pérdidas gestacionales recurrentes o factor masculino moderado severo, y otros ya van a alta complejidad. Esto ya lo hemos visto. Y para resumir un poco acá, son, digamos, en alta complejidad, lo que indicamos son un folículo estimulante que me genere un gran número de ovocitos, un medicamento que me frene el pico del LH para que no se ovociten el día que lo voy a aspirar, y un medicamento que me avance en la maduración de ovocitos, ya que estos ovocitos están en profase 1 y con esta ampolla, que generalmente la HCG, ya sea recombinante urinaria, avanza hasta metafase 2, es decir, pasan de profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y después pasan a profase 2 y metafase 2, y ahí los capturamos, ¿de acuerdo? Ahí se hace 36 horas después de esa aplicación, se hace la aspiración de los ovocitos, 5 días después se hace la transferencia embrionaria, y 2 semanas después se ve si el examen de HCG beta fue positivo o negativo, ¿no? Entonces, nuevamente aquí, la gonotropina generalmente damos 225 a 300 unidades como mucho, asociadas muchas veces al letrozol. Ya vamos a ver un poquito los ejemplos. El antagonista de GNRH, la ampolla que la mencioné, es algo que ya repetimos. Acá, por ejemplo, tenemos una paciente, esta es una paciente en la cual hicimos triple estimulación. En la primera estimulación no quedó ni un embrión. En la segunda estimulación quedó un embrión. Mira, es una paciente que tiene una ecografía en la que tiene endometriomas en el ovario derecho, grandes endometriomas, mira, tremendo endometrioma, y en el ovario izquierdo es el único ovario que se salva, pero también tiene un endometrioma, tiene folículos, tiene un endometrioma acá, mira, tiene un endometrioma y otros folículos ahí de forma periférica. Entonces, es una mujer de 41 años de edad que tiene folículos antrales. Su reserva no es mala, al punto que sacamos bastantes ovocitos, hemos sacado acá 10 ovocitos, pero esta es la segunda estimulación, siempre con letrozol. Aquí le hemos dado letrozol, pues por la edad, por todo lo que hemos mencionado en relación al letrozol, ¿no? Y esta es su tercera estimulación. En la primera estimulación digamos, no tuvimos ningún embrión. Ya sabíamos sobre la morbilidad que padece la paciente y sobre digamos, sobre los factores pronósticos adversos, como la edad de la paciente, ¿no? Es decir, edad 41 años, más endometriosis. Como ven, los endometriomas que tiene la paciente, los factores los factores pronósticos no eran muy favorables, pero ella persistía con sus tratamientos de hacerlo con tratamientos con oros propios, y ya que tenía una buena reserva ovárica, bueno, le dimos la posibilidad de que haga este tipo de tratamiento, ¿no? En la primera estimulación no tuvimos embriones, en la segunda estimulación tuvimos un embrión, en la tercera estimulación tuvimos 3 embriones, y esta es su estudio cromosómico de digamos, de todos los embriones que tuvo, ¿no? En el embrión anterior, pues generó un embrión anormal, y, digamos, perdón, en la estimulación anterior. Y en esta última estimulación tuvo un embrión normal, otro embrión normal y uno anormal, ¿no? Es decir, tiene 2 embriones cromosómicamente normales a los 41 años con endometriosis, como lo hemos mencionado, ¿no? Cada embrión, recordemos, tiene una chance euploide, tiene una chance de embarazo de un promedio de un 65% de probabilidad de tener un hijo, ¿no? 2 embriones solamente aumentan la tasa acumulada de embarazo. Esta es otra paciente, una paciente que tenía una tan baja reserva ovárica que ni encontrábamos folículos. Es más, venía un mes, no había folículos, venía otro mes, pues a veces había uno o ninguno, ¿no? Entonces, decidimos en un ciclo ya aplicarle gonotropinas para arrancarle un triestim, ¿no? Que en la paciente anterior también fue como una triple estimulación, ¿no? Y en esta estimulación le dimos solamente gonotropinas, y bueno, creció un folículo, y decidimos no aspirarle, puesto que obviamente uno es ninguno, a los 30 y tantos años que tiene la paciente, no me equivoco, tenía 38 años de edad o 39 años de edad.
Acá está, 39 años de edad. Esta paciente se realizó ya una segunda estimulación con la intención ya de aspirarle. Ahí sí encontramos un folículo y 3 folículos. Podemos hablar mucho sobre duo-stim o tri-stim más adelante. Y aquí la estimulamos con monotropinas y aspiramos 3 ovocitos. Y los 3 ovocitos estaban maduros felizmente, con criopreservó 3 ovocitos. En la tercera, perdón, estimulación hormonal, se aspiraron 7 ovocitos. De los 7 ovocitos, 5 eran maduros, estaban con monotropina y también estaban con letrozol. Y esta paciente en total criopreservó a los 39 años, conteniendo una hormona antimulleriana de 0.3 y con una reserva tan mala que 1, 2 o 3 meses pues no se encontraba más que un folículo, terminó teniendo o terminó criopreservando 8 folículos maduros, ¿no? La transferencia embrionaria, el letrozol igual lo utilizamos también para esta técnica que se llama transferencia embrionaria, entre el día tercero y el día séptimo, y hacemos una ecografía en los primeros días de la regla para ver que sea, pues obviamente esté en condiciones de iniciar un ciclo, de hacer estimulación o de inducción de la ovulación, pero siempre tiene que estar en los ovarios en estadio basal, ¿no? Folículos pequeños de menos de 10 milímetros, con un endometrio delgado, etc. Entonces empezamos el letrozol desde el día 3 al día 7. Es importante ver el día. Entre el día 3 y el día 7 aplicamos el letrozol. Y una vez que encontramos un folículo pues, de 20 milímetros o 18 milímetros y un endometrio trilaminar, pues de 6 milímetros, 7 milímetros, gatillamos con HCG y damos soporte de fase lútea a nivel, este sería LH0, LH1 y LH2, en LH2, y el H2, el H3, el H4, el H5, comenzamos a hacer el H0, el H1, el H2, el H3, el H4, el H5, el H6, el H7. Aquí aplicamos o aquí procedemos a hacer la transferencia embrionaria. 2 semanas después hacemos el examen de HCG beta, ¿no? Solamente para terminar con unos ejemplos cortitos. Esta paciente fue la paciente que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Una paciente en la cual hicimos la ecografía en el D9, aquí hicimos la ecografía en el D9. En ese D9 encontramos un folículo de 20.6 milímetros, ¿no? Con un endometrio trilaminar de 6.9. Ese día, entonces, decido aplicar el HCG. Y a partir del HCG, el LH0, aquel H1, el H2, comenzamos con la progesterona. El H1, el H2, el H3, el H4, el H5, el H6, el H7, le hacemos una transferencia embrionaria del embrión, obviamente, que tenemos para transferir embrión que está criopreservado, ¿no? Esta es una paciente en la cual en el D9 tiene un ovocito de 20 milímetros con un endometrio trilaminar de 6.9 y hacemos la transferencia embrionaria. Le aplicamos HCG y soporte fase lútea y transferimos. Esta es una paciente en el D9 también, que le dimos letrozol entre el D3 y D7. Obviamente, como su endometrio estaba en 5.6 y tenía un ovocito, si verán, 19 y 15, sería 34, sí, tenía un ovocito de 17.5, decidimos darle el HCG un día después. Ya no le hacemos ecografía, le damos un día después el HCG, una ampolla de HCG, y bueno, le indicamos igual el letrozol, ¿no? 2 días después de aplicar el HCG, letrozol. Y le hacemos una transferencia urinaria al 7º día de iniciado el LH. Perdón, aquí es el LH más 7. Aquí está paciente también con un endometrio, digamos, muy malo, igualito. Aquí le hicimos ecografía en el D9. Tenía un endometrio de 4.6, así que le decidimos aplicar el HCG 2 días después, cuando tenga un mejor endometrio y cuando el folículo también haya crecido un poquito más. Por último, una paciente que la vimos en el D8, ¿no? Con un folículo de 24 y 15, 39, es decir, 18.5 endometrio, perdón, de diámetro medio del folículo, le decidimos un día después y en ese momento tenía un endometrio de 5.4, pero trilaminar. Nótese que se nota trilaminar, ¿no? Entonces le decidimos darle un día después del HCG, 2 días después la progesterona y al 5º día darle, o 7 días después del HCG, hacer la transferencia embrionaria. Esta es una paciente, y aquí terminamos, es una paciente receptora, es importante esto, receptora, en la cual no tomó la medicación inicialmente, no tomó la medicación inicialmente. Le realizamos 5 ecografías, cosa que normalmente no ocurre, pero bueno, le realizamos 5 ecografías. El primer día de la ecografía que le hicimos, bueno, le dijimos que tome la medicación entre el D3 y D7, como le indicamos, pero no, la ecografía la hicimos en el día D7, y como tenía folículos que no eran dominantes,
y endometrio delgado, una paciente joven, receptora, producto de un tratamiento de surogación uterina, bueno, le indicamos que consuma, que tome el letrozol por 4 días, es decir, desde el día 7 hasta el día 11, y la vemos el día de 12 y tenía un folículo de 11 milímetros y un endometrio 1.9. La seguimos viendo posteriormente en el día de 14, tenía un folículo de 15 y un endometrio 2.6 bajo, y hasta que la vimos en el día de 17. En el día de 17 ya tenía un folículo de 25 milímetros en el derecho, en el lado izquierdo tenía un folículo de 15 milímetros, pero su endometrio ya era de 7.1 milímetros, ¿no? Esta paciente embarazó. Esta paciente terminó embarazando, a pesar digamos, de un manejo no habitual, pero es importante correlacionar lo que pasa en ecografía e interpretarlo adecuadamente desde el punto de vista clínico para poder ver si se indica o no se indica los tratamientos con letrozol u otras hormonas, etcétera, ¿no? Quisiera terminar con una lámina que me parece importante, que siempre a veces lo comentamos con los residentes incluso, que es que el manejo de la pareja infértil no solamente pasa por hacer reproducción asistida, sino que muchas mujeres embarazarán y muchos varones tendrán obviamente mucha mejor calidad de semen si es que tienen, digamos, parámetros metabólicos adecuados, ¿no? Si la mujer baja de peso, mejoramos insulina, mejoramos la vitamina D, etcétera, la mujer comienza a ovocitar ovocitos de buena calidad, ¿no? Espermatozoides, el varón comienza a generar o eyacular espermatozoides de buena calidad, pues conforme a su salud va mejorando, ¿no? Si no, obviamente, muchas veces habrá que hacer alguna corrección quirúrgica, sacar algún tumor, etcétera, pues obviamente ya requiere de un ginecólogo, y si no, obviamente ya también requiere de alguien que maneje mucho más la parte de hormonas, que sea mucho más fino, evaluando endometrio, evaluando calidad de gametos, la parte metabólica, etcétera, y ya se requerirá un tratamiento de reproducción asistida. Voy a terminar aquí. Agradecemos la excelente ponencia del doctor Marco Garnique Moncada con el tema Uso de letrozol en fertilidad de baja y alta complejidad.